día vamos a hablar de las sociedades de capital e industria. Las sociedades de capital e industria son, junto con las sociedades colectivas y las sociedades en comandita simple, sociedades de persona o de interés. ¿Por qué decimos eso? Porque en este tipo de sociedades predominan las características personales de los socios por encima del capital que ellos mismos aportan. A diferencia de otro tipo societario como las sociedades anónimas o las sociedades de responsabilidad limitada, en donde predomina el capital por encima de la personalidad o de las personas de sus socios. En las sociedades de personas o interés se aplican las reglas de las sociedades colectivas, excepto para determinados supuestos de las sociedades que no sean compatibles con ellas. Vamos a ver que en las sociedades de capital e industria se aplican algunas reglas de las sociedades colectivas, pero para otros casos no se aplican. Ahora, las sociedades de capital e industria. Las sociedades de capital e industria son sociedades de personas, como ya dijimos, y tienen como rasgo característico o tipificante, es decir, que hacen que sea este tipo societario y que no sea otro, la coexistencia de dos categorías de socios. Por un lado, los socios capitalistas y por otro lado, los socios industriales. ¿Sí? Estos socios tienen diferencias, las dos diferencias características o básicas tienen que ver con la naturaleza de los aportes que ellos mismos hacen a la sociedad. Como sabemos, los socios cuando forman parte de la sociedad o integran la sociedad, tienen que efectuar ciertos aportes. Aquí la diferencia es que los socios capitalistas efectúan prestaciones de un tipo y los socios industriales de otro tipo, que ya vamos a ver. Y otra de las diferencias tiene que ver con la responsabilidad o el grado de responsabilidad que tienen frente a las obligaciones sociales. Los socios capitalistas, entonces, efectúan únicamente prestaciones de dar. Es decir, que ellos únicamente son los que aportan bienes de cualquier tipo. Y la responsabilidad que ellos tienen es, al igual de las sociedades colectivas, es una responsabilidad ilimitada, subsidiaria y solidaria. Aquí, en este tipo de socios, entonces vamos a ver que sí se aplican las reglas de las sociedades colectivas. Decimos que tiene una responsabilidad ilimitada porque en caso de que el socio tenga que responder por las obligaciones sociales, lo hace respondiendo con todo su patrimonio. ¿Por qué digo en caso de que tenga que responder ante las obligaciones sociales? Porque es una responsabilidad subsidiaria. ¿Qué quiere decir esto? La ley le otorga lo que se conoce como beneficio de exclusión a los socios, que implica que el acreedor que tenga un crédito en contra de la sociedad, primero tiene que cobrarle a la sociedad, es decir, intentar cobrar del patrimonio social, y únicamente en caso que este patrimonio sea insuficiente, puede cobrar a los socios, que van a responder ilimitadamente, es decir, con su patrimonio. Es decir, primero debe cobrarse del patrimonio societario. Sabemos que la sociedad, como persona jurídica distinta de los socios que la forman, tiene su propio patrimonio. Y por último decimos que es una responsabilidad solidaria. ¿Qué quiere decir esto? Que el acreedor puede cobrar la totalidad de la deuda, exigir la totalidad de la deuda a cualquiera de estos socios capitalistas, y estos socios, aquel socio que pague la deuda, tiene respecto a los demás socios una acción de reintegro respecto al monto que le corresponde afrontar a cada uno. Es decir que, por ejemplo, yo tengo un crédito en contra de una sociedad de capital e industria. En primer lugar, voy a tratar de cobrármelo con el patrimonio societario, por este beneficio de exclusión que tienen los socios capitalistas. En caso de que este patrimonio sea insuficiente, recién ahí voy a ir en contra de los socios que me van a responder con su patrimonio. Así, el socio que cancele esta deuda después tiene lo que se conoce como
la acción de reintegro para exigirle a los demás socios el reintegro de lo que él pagó en exceso de lo que le correspondía. Entonces, los socios capitalistas son los que efectúan las prestaciones de dar y tienen una responsabilidad ilimitada, subsidiaria y solidaria. Y por otro lado tenemos los socios industriales. Estos socios industriales son los que efectúan prestaciones de hacer. Es decir, ellos aportan a la sociedad su industria, su trabajo. No aportan bienes como los socios capitalistas, ¿sí? Sino solamente prestaciones de hacer. En este tipo de socios no se aplican las reglas de las sociedades colectivas en el ámbito de la responsabilidad, ¿sí? Ya que estos socios tienen frente a las obligaciones sociales una responsabilidad limitada, ¿sí? ¿Qué quiere decir limitada? Que ellos no responden a las obligaciones sociales con todo su patrimonio, como es el caso de los socios capitalistas, que tenían una responsabilidad ilimitada, sino que ellos únicamente responden con las ganancias no percibidas. Es decir, esas ganancias que les corresponden por su trabajo, pero que aún no han ingresado a su patrimonio, ¿sí? Entonces tienen una responsabilidad limitada. Sin embargo, la ley establece un cierto límite de esta responsabilidad limitada en que establece que los socios industriales no pueden percibir remuneraciones periódicas o sueldos en defensa también de los terceros de buena fe. Esta excepción se encuentra regulada en el artículo 68. Ahora bien, respecto a la constitución de la sociedad de capital e industria, la constitución se aplican las reglas de las sociedades colectivas, es decir, que pueden ser creadas por un instrumento público o privado, según el artículo 4 de la Ley General de Sociedades. Respecto a la denominación, la sociedad puede actuar frente a una denominación social o bajo una razón social, completándose esa denominación con las palabras Sociedad de Capital e Industria o la abreviatura SCI. Para el supuesto de que opte la sociedad en actuar bajo una razón social, la razón social está formada, como ya sabemos, por los nombres o el nombre de los socios. Únicamente, en este caso, la sociedad de capital e industria puede incluir en la razón social los nombres de los socios capitalistas. Puede incluir el nombre de todos los socios capitalistas o de uno o alguno de ellos. En ese supuesto debe agregar y compañía o CIA para hacer referencia de que además existen otros socios capitalistas que no están mencionados en la razón social. Esto es también un modo de defensa para los terceros que contratan de buena fe. En el caso en que se viole esta regulación de que solamente la razón social puede estar formada por los nombres de los socios capitalistas, la ley establece de que el socio industrial es responsable solidariamente con los terceros que contraten de buena fe. Es decir, que si en la razón social figura el nombre de algún socio industrial, este tiene la misma responsabilidad que el socio capitalista. Un requisito de constitución muy importante en este tipo de sociedades de capital e industria es que en el contrato constitutivo se determine la parte del socio industrial en los beneficios sociales, ¿sí? Sin embargo, la ley establece que en caso de que esto no esté previsto en el contrato, el socio pueda pedir judicialmente que se fije la porción, la parte que le corresponde en los beneficios sociales. Es decir, que no es que el contrato constitutivo es nulo, sino que se puede exigir judicialmente que sea fijado. Respecto a la administración, se aplican las reglas de las sociedades colectivas. Puede ser ejercida por cualquiera de los socios, es decir, los socios capitalistas o los socios industriales, y puede ser una administración de un socio o plural de más de un socio.
Es decir, pues, si es plural, puede ser una administración indistinta. Quiere decir que son varios los socios que ejercen la administración y no se establece que uno no pueda obrar sin los demás, por el cual todos los actos que realicen por sí solos obligan a la sociedad y la representan. Y puede ser, sino, una administración plural conjunta, que es en el supuesto en el que son varios socios que ejercen la administración, pero se establece de que uno no puede actuar sin el otro. Es decir, que sus actos individuales no obligan a la sociedad, ¿sí? Deben hacerse cargo ellos mismos. Una excepción a esta regla son para determinados tipos de obligaciones, por ejemplo, los que son por contratos de adhesión o de consumidor, en los cuales se busca proteger el interés de los terceros que contratan de buena fe. Entonces aquí, aunque sea un acto individual de una administración plural conjunta, la sociedad está obligada. Entonces, como decimos, la ley establece que la administración de las sociedades de capital e industria puede ser ejercida por cualquiera de sus socios, es decir, socios industriales o socios capitalistas. Sin embargo, establece una aclaración para el supuesto que dicha administración no sea ejercida por el socio o los socios industriales. Y establece que en caso de quiebra, concurso, muerte, incapacidad o inhabilitación de todos los administradores, el socio industrial puede realizar los actos urgentes que requieran la gestión de los negocios sociales mientras se regularice la situación de la sociedad, sin incurrir en una responsabilidad ilimitada. Sin embargo, la ley establece un plazo, un término de 3 meses. De lo contrario, el socio industrial debe responder frente a las obligaciones sociales de forma ilimitada y solidaria por estas obligaciones contraídas fuera de este término. Ahora bien, respecto a las resoluciones sociales, en las sociedades de capital e industria se toman por mayoría, excepto en los supuestos de modificaciones de los contratos o la transferencia de la parte de un socio a otro, en los cuales se requiere el consentimiento de todos los socios. Respecto al socio industrial, tiene pleno derecho de voto en todas las resoluciones de la sociedad. En el caso que sea una sociedad de 2 socios, tiene el voto al igual que el socio capitalista. Y en el supuesto que sea una sociedad de capital e industria con más de 2 socios, su voto se cuenta al igual que el socio capitalista de menor aporte. Pero siempre tiene derecho de voto en todas las resoluciones de la sociedad. Por otro lado, tenemos la resolución parcial de la sociedad y la disolución de la sociedad. La resolución parcial de la sociedad es aquella que pone fin al vínculo de uno de los socios con la sociedad, es decir, que esta sociedad continúa existiendo, pero sin este socio. Así, la ley regula los casos de resolución parcial de la sociedad, los cuales no son taxativos, ya que permite a los socios, por el artículo 89, que estos se establezcan en el contrato social o en el estatuto otros supuestos de resolución parcial. Los que la ley establece son la muerte de un socio, que resuelve parcialmente el contrato de la sociedad con este socio y debe reembolsar a los herederos la parte que le corresponde a este socio fallecido por su participación. Otro supuesto de resolución parcial es la exclusión del socio. Aquí la ley establece que cualquier socio puede ser excluido si mediase justa causa. Y no se admite pacto en contrario, es decir, que los socios no pueden establecer en el contrato que en caso de existir justa causa no pueden ser excluidos. El artículo 91 establece que se entiende por justa causa, por ejemplo, que el socio incurra en grave incumplimiento de sus obligaciones. Sabemos que los socios, desde el momento que suscriben el contrato, tienen un cúmulo de derechos, pero también obligaciones que deben cumplir. Por ejemplo, la obligación de realizar los aportes.
o también los supuestos de incapacidad, inhabilitación, quiebra o concurso en donde el socio va a ser desplazado, ya sea por un curador o un síndico, y aquí se perdería este carácter personal de este tipo de sociedades de personas. Para este supuesto de que exista justa causa para excluirlo, existe una acción de exclusión que la misma debe ser interpuesta dentro de los 90 días siguientes a la fecha en que se conoció el hecho que justifica esta exclusión. Esta acción de exclusión únicamente puede ser interpuesta por el representante de la sociedad. En el supuesto que la acción sea en contra del representante de la sociedad, debe ser interpuesta o ejercida por los socios que designen o por el socio que designen los demás. La ley establece, sin embargo, que se puede pedir provisoriamente la suspensión de los derechos que tenga este socio en la sociedad hasta que salga la sentencia de exclusión. En los supuestos de que se excluya al socio, el socio excluido tiene derecho a una suma de dinero que represente el valor de su parte a la fecha de la invocación de la exclusión, ¿sí? Sin embargo, si existen operaciones pendientes, el socio debe participar en los beneficios y soportar las pérdidas según le corresponda. Para el supuesto de que se excluya un socio capitalista, cuyo bien que hubiese aportado un bien de uso y goce y que el mismo fuese esencial o indispensable para el funcionamiento de la sociedad, no podrá éste exigir la restitución, debiendo la sociedad pagar su parte en dinero. Este supuesto rige únicamente para los socios capitalistas, que como dijimos son aquellos que efectúan prestaciones de dar, de aporte, y no los socios industriales que únicamente aportan su trabajo. El socio excluido responde por las obligaciones hasta la inscripción de la exclusión en el registro público de comercio, aunque exista esta sentencia de exclusión, y esto es porque en defensa de los terceros sabemos que recién con la inscripción en el registro adquiere publicidad. Y el último supuesto que regula la ley de resolución parcial es el retiro voluntario del socio, ¿sí? Incluye en este supuesto el derecho de receso que asiste a los socios, que se da en el caso en que el órgano decida modificar el contrato societario y esta modificación implique una variación o un cambio sustancial de la situación de este socio en la sociedad, el cual él mismo no está de acuerdo. Entonces se le permite al socio este derecho de receso y al retirarse se le reembolsa el valor de su participación. Y por otro lado tenemos la disolución de la sociedad. A diferencia de la resolución parcial que pone fin al vínculo de un socio con la sociedad, la disolución de la sociedad implica el fin de la vida activa de la sociedad y que lleva al proceso de la liquidación. La ley regula supuestos de disolución de la sociedad, tampoco son taxativos los mismos. Dentro de ellos tenemos la decisión de los socios, que puede ser en forma expresa, impuesta o expresa por medio del órgano de gobierno o a través de conducta de los socios que demuestren la falta de intención de mantener el contrato social. Como sabemos que uno de los elementos esenciales de las sociedades es la affectio societatis, es decir, la voluntad de los socios de que la sociedad persista. Otro supuesto es la expiración del término por cual se constituyó, el cumplimiento de la condición al que se subordina la existencia de la misma o la consecución del objeto por el cual se formó o que el mismo sobrevenga imposible de ser logrado. También por pérdida de capital social, el cual es esencial para el funcionamiento de la sociedad, o por fusión de las sociedades. Así la sociedad, si se funde a otra existente, deja de existir como tal para formar parte de la otra, o en el supuesto en que dos sociedades se fundan en una nueva, surge otra sociedad distinta de aquellas de las cuales formaban.
Así la ley regula otros supuestos de disolución de las sociedades, pero como ya les dije, ninguno de estos supuestos es taxativo por el artículo 89, permitiéndole a los socios que establezcan otros no regulados por la ley. Asimismo, estos supuestos de disolución, el artículo 100 permite que el órgano de gobierno pueda ser eliminados o puedan ser removidas estas causas que dan en un principio origen a la disolución. Es decir, que le permiten a los socios que se subsanen estos supuestos que implicarían la disolución de la sociedad y la liquidación. Por ejemplo, en el supuesto de pérdida del capital social, puede evitarse la disolución si los socios acuerdan el reintegro total, el aumento o un reintegro parcial que permita la subsistencia de la sociedad. O en el supuesto de vencimiento del plazo, se prevé la posibilidad de prorrogar el mismo, requiriéndose que tenga el acuerdo unánime de los socios y que la solicitud y la inscripción sea antes del vencimiento del plazo que establece. Por último, el artículo 100 regula que en los supuestos que existan dudas sobre la existencia de alguna causal de disolución, se debe estar a favor de la ausencia de la misma.